Se titula Si mi pueblo se humillare. ¿Escuchó? Si mi pueblo se humillare, si el pueblo de Dios se humillare, ¿cuántas cosas no sucederían en este tiempo? Si mi pueblo se humillare. Yo no tenía la predicación, aleluya. Pero cuando la hermana Rosa predicaba, Dios me decía, si mi pueblo se humilla. Si mi pueblo se humilla, vería mis maravillas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, esta carne mengua y el espíritu crece. Y cuando usted se humilla, usted se rinde delante de Dios y le dice, Dios, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras. Pero muchas veces no lo hacemos, aleluya. Entonces el tema que tengo hoy, si mi pueblo se humillare, aleluya. ¿Qué es humillarse? Humillación es inclinar o doblar parte del cuerpo con la cabeza o la rodilla. Esto es humillación delante de Dios. Pero muchas veces Dios quiere que usted y yo nos humillemos delante de Él, pero no venimos ni siquiera a ese lugar a humillarnos delante de la presencia de Dios. Nos da vergüenza, pastor, que nos vean humillados. Nos da vergüenza que aquel hable de mí. Pero usted viene aquí a adorar a Dios, usted viene aquí a humillarse delante de Dios, no el que aquel hermano lo vio, aquel otro hermano habló, a usted no le importa. Usted viene aquí a humillarse delante de Dios, porque tal vez esa humillación que usted viene a darle a Dios a este lugar va a tener efecto. Porque todo lo que pasa y todo lo que hacemos, hay un efecto, algo pasa, algo tiene que suceder. Inclinar o doblar una parte del cuerpo, como la cabeza o la rodilla, especialmente en señal de sumisión, en señal de que Señor, ¿sabe qué? Me rindo. ¿Cuántos de nosotros cuando Dios nos llamó y nos acorraló, llegó en un momento que le decimos, Señor, tú ganas? Señor, yo me humillo ya, Señor, ya, ganaste. Porque no me puedan decir que no. Todo lo que hemos estado, aleluya, en el mundo, y Dios nos llama, Dios nos acorrala. Cuando usted no quiere, usted tiene que venir o tiene que venir. Por las buenas o por las malas, pero Dios te trae. Y le digo, mejor es por las buenas que por las malas. Mejor acatemos cuando Dios nos llama y nos dice, necesito que vengas, porque también los tiempos se están acortando, iglesia. Y Dios quiere que el pueblo se humille, arrodillarse o hacer adoración. Vamos a leer, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a leer el libro de Santiago 4:10. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Vamos a orar. Padre Celestial, vengo delante de ti en esta noche, Señor. Primero dándote gloria y honra, reconociendo tu grandeza y tu poderío. También acudo a la sangre de Cristo que es suficiente, Padre, para que tú me limpies, Señor, para que tú me limpies de todo pecado. Si he fallado delante de ti, Señor, pido perdón a la iglesia, Señor, a mi casa, a mi familia, Señor. A mí misma si he fallado, Espíritu Santo, y acudo a esa sangre de Cristo para que me limpie, Padre, y a través de ella esta predicación, Señor, llega a los corazones, Padre, porque no soy yo, es tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Quebranta, Señor, aún el corazón más duro, Padre, de la iglesia, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que esa palabra no va a ser arrebatada, aleluya, porque es palabra del Señor. Puede sentarse, iglesia. Dios llama a sus hijos a humillarse delante de su presencia. El libro de Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarse ante tu Dios. ¿Quién es el Dios de Hebrón? ¿Cuál es tu Dios? ¿A quién tú te inclinas? A tus hijos, en tu trabajo, a tus amigos, porque hay personas solo delante de Dios. Recuerde que Dios es un Dios celoso y no comparte la gloria con nadie. Solo delante de Él nos podemos humillar.
Solo delante del Dios Todopoderoso podemos doblar toda rodilla. Y hágalo ahora que puede, no en el momento que dice toda rodilla se doblará delante del Rey. Cuando Dios venga por su iglesia, ya va a ser tarde. Humíllese ahora delante de Dios. Y no solamente tu cuerpo, sino tu corazón delante de Dios. Porque ¿qué quiere Dios del hombre? El corazón. Pero un corazón que se humille delante de Él y que lo busque. Y no solo busque, lo ame. Humillaos delante de Dios y Él os exaltará. Aleluya. Él es bueno. Mateo 23:12 dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Cuando usted se humilla delante de Dios, no importa que sus enemigos estén en tu contra, Dios va a solucionarlo. No importa lo que esté pasando, Dios va a hacer algo. Aleluya. Porque el que se enaltece, el que se cree más que los demás, nosotros somos siervos inútiles. Somos siervos inútiles, la palabra misma lo dice. Hacemos lo que Dios nos pide y ya. Pero dice, el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla, Dios mismo lo va a exaltar. El que se humilla delante de Dios, Él mismo lo va a levantar. Él mismo lo va a hacer crecer. Aleluya. Él mismo lo está diciendo aquí. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Humíllese delante de Dios. Y no solo en su casa. Donde quiera que usted vaya, que en su boca esté Dios. Primera de Pedro 5:6 dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese tiempo. A los que aman a Dios se les dijo que deben humillarnos ante los ojos del Señor, no solo de rodillas, sino de corazón. Recuerde, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. A través de la humillación, hermanos, se pueden recibir milagros. Y usted dice, hermana, ¿cómo se puede recibir milagros? A través de la humillación delante de Dios, porque usted se postra. Cuando la presencia del Espíritu Santo viene a nuestras vidas y usted empieza a sentir el Espíritu Santo, el cuerpo flaquea. Por eso usted se postra delante de Dios, porque es tanta la presencia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, usted siente ese fuego, que usted se postra delante de Dios. Y muchas veces, a través de que usted se postre y usted le pide y usted le suplica al Señor, Dios hace milagros. Dios hace prodigios. Hermana, ¿por qué usted lo dice? Porque a través de la humillación yo he recibido milagros. A través de la humillación yo he recibido respuesta de Dios. Pero muchas veces no recibimos porque la iglesia no se humilla, porque la iglesia no busca a Dios, porque la iglesia Dios viene y le dice, necesito que te humille, necesito que me busque. No, Señor, no puedo. Cuidado, llega ese tiempo que Dios va a decir, no te conozco, siervo infiel. ¿Quién eres tú? Tú nunca me buscaste, tú nunca te humillaste delante de mí. Aleluya. El peor cosa que tiene un hijo de Dios es el orgullo. El orgulloso no se postra. El orgulloso no mira mi vestido, mi ropa. ¿Cómo me voy a ir a ensuciar? Aleluya. Y a veces nos hemos humillado. A mí me ha tocado en el barro, en el suelo. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos lo que Dios quiera. Si en este momento Dios nos dice, humillémonos delante de Él, porque Dios va a hacer algo. Si se humillare mi pueblo, habla de toda la iglesia, algo pasaría, algo sucedería, algo se movería. Pero no toda la iglesia se humilla, no toda la iglesia viene a buscar presencia, no toda la iglesia viene a recibir de Dios. Muchos vienen a ver lo que está pasando, pero no se conectan con el que hace los milagros, no se conectan con aquel que puede solucionar el problema.
Y como llegaron, se van para sus casas. Porque no se humillaron delante de Dios. Y Dios tal vez ese día quería hacer el milagro. Pero la persona no quiso humillarse. Y lo he visto, aleluya. De que Dios me dice, abre tus ojos y mira, voy a hacer un milagro. Y esa persona no se quiso postrar. Y cuando no tuvo oportunidad y murió. Pero Dios quería hacer un milagro de sanidad en esa mujer. Pero quería que ella se postrara delante de Él. Pero ella no lo hizo. Así que no recibió su milagro. Porque no se humilló delante de Dios. Y nosotros no somos nada delante de Dios. Somos sus hijos, sí. Nos ama con amor eterno, sí. Pero usted y yo, sin Él, no somos nada. Necesitamos cada día más de Él. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La humildad, la humillación, van de la mano con temer al Señor y hacer lo que Él manda como hijos obedientes. Uno de los textos más importantes y que hemos escuchado está en segunda de Crónicas 7:14. Aleluya. Segunda de Crónicas 7:14. Yo sé que la iglesia lo ha escuchado. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo os oiré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aleluya. Dios es bueno. ¿Qué sucedió? Aleluya. Con la tierra de Nínive. Todos se humillaron. Todos se humillaron. Todo ese pueblo se humilló y reconoció al Dios que usted y yo servimos. Todo un pueblo. ¿Por qué en este tiempo la iglesia no se puede humillar toda? Porque en este tiempo vemos 2 o 3 postrados en ese lugar. Porque siempre son los mismos que vienen a adorar y buscar presencia de Dios. Si Dios quiere hacerle un milagro a usted también. Pero muchas veces dudamos y no venimos a este altar por vergüenza. Si usted no quiere venir al altar, póstrese donde usted está. Donde usted se sentó, en su casa, en el baño, en el cuarto. Pero póstrese delante de Dios, humíllese delante de Dios. Deje ese orgullo. Deje ese orgullo, porque así no vas a recibir su milagro. La vez pasada yo decía que Dios tiene promesas por cumplir, pero Él las lanza, pero usted no las recibe porque no se humilla. Usted no lo busca. Este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. No me busca. No lo busca en lo secreto. No tiene un lugar donde usted dice, Señor, ese es lugar para adorarte y exaltarte. Aleluya. Donde quiera que usted vaya, la presencia del Espíritu va con usted. Humíllese delante de Dios. Muchas veces Dios quiere hablarle a tu corazón y a tu vida, pero tú no lo escuchas. ¿Sabes por qué? Aleluya. Porque te haces el sordo, te haces el tonto. Es que si Dios me habla, es que si yo busco a Dios, yo no quiero que Dios trabaje en mi vida. Yo no quiero dejar aquello que me gusta. Yo no quiero soltar eso. Si se humillare mi pueblo, en cual mi nombre es invocado, usted invoca al Señor. Usted lo invoca. Usted lo llama. Él es tu pronto auxilio. Señor, ayúdame en la dificultad. Señor, no tengo, ayúdame en la dificultad. Pero Dios te va a decir, tú te humillaste. Me estás pidiendo, pero tú te humillaste. Tú me buscaste. Porque a veces pedimos, pero no nos humillamos. Cuando recibimos el milagro, se nos olvida y no venimos a humillarnos, a decirle, Señor, gracias por lo que nos diste. Aleluya. No lo hacemos.
A veces el pueblo es mal agradecido con Dios de todas las maravillas que Dios nos da todos los días. Primero humíllese y usted va a ver lo que Dios va a hacer en su vida. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si se humillare mi pueblo sobre el cual el nombre es invocado, y yo sé que aquí en Hebrón se invoca el nombre del Señor, y oraren, no oración de 1 minuto, ni de 5, ni de 10. En ese momento usted no va a escuchar, usted no va a sentir presencia. En 5 o 10 minutos usted no va a recibir presencia, a menos que Dios venga y le hable y le diga, hermana Marian, que a veces nosotros estamos ocupados y Dios viene y habla a nuestro oído, pero cuando Dios habla usted tiene que ir a buscar y postrarse para ver qué quiere Dios. Pero muchas veces seguimos con los afanes de este mundo y se nos olvida lo más importante, que es Dios. Lo dejamos ahí afuera, Señor, espérate. Pero Dios dice, tú no puedes decirme a mí qué hacer. Yo quería hablarte en este momento, ahora no te hablo. Aleluya. Y buscar en mi rostro y se convirtiera de sus malos caminos. ¿Cómo está caminando la iglesia? La iglesia está caminando como Dios quiere, o nos estamos dejando llevar por las corrientes de este mundo. Lo que está sucediendo en este mundo, que en cualquier momento se acaba. Y convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Dios está atento a la voz de sus hijos. Dios conoce la voz de cada uno de nosotros cuando le clamamos. Él sabe, y no es que Dios va a estar ocupado, no, Dios no está ocupado. El que está ocupado es el hombre. Dios está esperando que usted y yo lo busquemos en adoración, en oración, en humillación. Nosotros somos los ocupados. Dios siempre está atento a la voz de sus hijos. Y perdonaré sus pecados y sanaré tu tierra. Proverbios 22:4 dice: la recompensa por la humildad y el temor del Señor, riqueza, honra y vida. Cuando se sometes a Dios, tu corazón y tus deseos cambian. Cuando usted busca la presencia de Dios, cuando tú buscas realmente y te sometes realmente a Dios, lo que pase a tu alrededor no es importante. Aleluya. Dice uno, hermana, ¿pero por qué? Porque usted llega a un momento de darse cuenta que si usted necesita algo, Dios te lo puede dar. Y uno dice, ¿pero cómo? Dios te lo puede dar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada. Y nada es nada. Señores, que yo necesito fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Ahí no dice una cosa u otra. Tal cosa y tal cosa. Y antes de que usted necesite algo, Dios ya lo sabe. Pero usted no le dice. Usted no le dice, vea papito, necesito hablar contigo. Tengo esto y esto y esto y esto y esto y esto. Saca lo que te duele. Saca aquello que te está estorbando para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores en humillación. Es que no me acuerdo. Dios recuerda lo que a ti te duele, lo que aquí te daña. Lo que pasó hace mucho tiempo, Dios lo puede traer a memoria y usted sacarlo. Pero Dios quiere esa humillación. Dios quiere que nuestros corazones estén limpios para servirle, limpios para adorarle, limpios para humillarnos delante de Él. Humillados delante del Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vivimos humildemente ante Dios y vivimos para Dios. La persona humilde reconoce que todo lo que tiene es un regalo de Dios. Iglesia, todo lo que usted tiene es suyo. Todo lo que usted tiene es suyo. Mi Dios una vez me dijo, el hombre que te daba todo ya no está. Era mi padre. Ahora tú aprenda a depender de mí, porque el que te da todo soy yo. No es tu trabajo, es Dios. Estar con salud es porque Dios quiere que estés así.
Estás prosperado es porque tú le obedeces a Dios. Pero siempre el centro de nuestra vida tiene que ser Dios. Tiene que ser Cristo. Como decía la hermana, todo viene por añadidura. Humillaos delante de Dios y Él va a hacer lo que usted necesite, conforme a lo que Él quiera. Porque tampoco le podemos decir a Dios, yo quiero esto y esto y esto, y viene Dios y me dice, yo no lo quiero así. Yo no lo voy a hacer. Porque Dios sabe lo que usted necesita. Pero humíllese delante de Dios. Busque su rostro, hermano. Porque yo sé que mucho pueblo ni siquiera conoce la voz de Dios. Hay mucho pueblo que ni siquiera ha escuchado a Dios nunca. Pero porque no se ha sometido a Él. Porque no lo ha buscado de corazón. Porque no se ha humillado delante de Él. No conoce la voz de Dios. Cuando Dios te habla a tu oído o te habla a tu corazón y te llama por tu nombre y te dice tu nombre, te dice Yahaira, porque Él te conoce. No te va a decir otro, no te dice tu nombre y te llama. Pero tenemos que tener esa comunión con Dios, esa humillación, esas ganas de buscar de Dios y no solamente de humillarnos, sino de su bendita palabra. Primera de Crónicas 29, 16 dice: Oh Señor Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos provisto para edificar una casa para tu santo nombre, de tu mano proviene y todo es tuyo. De tu mano proviene y todo es tuyo. Todo lo que tú tienes te lo dio Dios. Tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu carro, tu casa, tus bienes materiales, tu salud, todo te lo dio Dios. Hasta ti mismo, porque Dios te formó a como Él quiso. Así que todo proviene de Dios y todo le pertenece a Dios. Así que no se afane con las cosas de este mundo. Humíllese a Dios, que es el dueño de todo. A veces vamos a pedir prestado, que al menos que me preste, pero se le olvida que el dueño del oro y la plata se llama Dios. Y que Dios de algo puede hacer algo impresionante. Y uno dice, ¿cómo? Usted puede tener su Biblia, abrir su Biblia, abrirla y ahí estar el dinero que usted necesite. Pero humíllese a Dios y búsquelo. Humíllese a Dios y búsquelo. Yo sé lo que es abrir una mochila y necesitar un dinero, y el dinero, acabo de lavar esa mochila, abrir, y el dinero que yo necesitaba exactamente estaba ahí. Pero humíllese. Pero esa humillación de adoración, no es humillación, Señor, es que aquel me hizo esto, es que aquel me hizo lo otro, esa que es alabanza, que es alabanza. Humillación de adoración, exaltación a Dios. Aleluya. No quejarme, ¿cómo voy a recibir con tanta quejadera? Dios quiere que lo adore y que lo busque. No que me queje lo que me está pasando. Pero sí le puedo decir, Señor, yo suelto esto que me duele. Señor, yo suelto. Yo declaro que estoy sana en el nombre de Jesús. Porque tú te llevaste todas las enfermedades a la cruz del Calvario. Y yo creo que yo tengo un Dios de poder y de milagros. Pero humíllese. Porque para guerrear y pelear usted se puede poner de pie. Pero para recibir un milagro usted se tiene que postrar. Tiene que humillarse delante del Rey. Porque a la hora de usted humillarse, usted reconoce que Él es más grande que usted. Usted reconoce que Él es el Dios del imposible. Que Él, lo que usted no puede hacer, Él lo va a hacer. Pero muchas veces a la iglesia se le olvida que Dios puede hacer lo imposible posible. Vea las cosas que no son como si fuesen. Pero a veces no lo vemos. Dios ve más allá de lo que usted y yo vemos. Dios ve más allá de lo que usted y yo vemos. Aleluya. Dios nuestro, Dios es poderoso, aleluya. Te adoramos, Jesús. Incluso cuando pecamos, confesamos nuestros pecados.
nuestras faltas a Dios y permitimos que Él nos transforme a la semejanza de Cristo. En respuesta, Dios da gracias a los humildes, pero resiste o desprecia a aquellas personas que son orgullosas. El libro de los Salmos 147, 6 dice: el Señor exalta a los humildes, Él arroja a los malvados al suelo. Salmo 147, 6. Aquellos que se humillan y confían en Él heredarán la vida eterna con Dios. Jehová exalta a los humildes, al que se humilla, y humilla a los impíos hasta la tierra. A todo aquel, aleluya, que no se humille delante de Dios y se crea más, en cualquier momento va a ser humillado. En cualquier momento algo le va a pasar. Pero los que reconocen que sin Dios no somos nada, al que reconoce que necesitamos a Dios en el diario vivir, todos los días necesitamos de Dios, todos los días tenemos que encomendarnos a Dios, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, porque sin Dios, iglesia, no somos nada. No nos podríamos mover, no estaríamos con salud, no tendríamos comida en nuestra mesa si no estuviera Dios. Porque si usted empieza a hablar con personas que conocieron de Dios y se fueron al mundo, es otra cosa. Todo lo que tenían en Cristo ya no lo tienen, porque el que nos da todo se llama Cristo. A pesar de las tribulaciones, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En lugar de vivir para nosotros mismos, ahora vivimos por fe en aquel que nos amó y se entregó por nosotros. El libro de Gálatas 2:20 dice así. Aleluya. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si el mismo Jesucristo se humilló, siendo Dios, se convirtió en hombre semejante a los hombres, siendo Dios, y se humilló, porque usted y yo no lo hacemos. Porque si Dios mismo nos dio el ejemplo, siendo Dios, se hizo semejante a los hombres, humillándose, teniendo cuerpo como nosotros seres humanos, siendo Dios, no teniendo pecado alguno, todo lo que padeció. Dice la Biblia que cuando Él iba a ser crucificado, ni siquiera abrió su boca, porque usted y yo abrimos la boca. Aleluya. Cuando no tenemos que hacerlo. Si el mismo yo cayó, el mismo Dios se humilló. Y así empezamos a ver a muchos en la Biblia que se humillaron y Dios los exaltó. Y a muchos que cometieron errores, como David cuando cometió error, y él reconoció delante de Dios y se humilló pidiendo perdón. Pero muchas veces muchos cometen pecados delante de Dios, pero no reconocen sus errores y horrores, y no se postran y piden perdón. Y se les olvida que Dios es un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Dios perdona todo. Todos los pecados no son perdonados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero ya ahí es otra cosa. Aleluya. Podemos humillarnos voluntariamente ante los ojos del Dios, o podemos ser humillados por Dios mismos. Aleluya. Un proceso que será más doloroso a largo plazo. Cuando Dios nos llama, muchos nos rendimos en ese momento y le decimos: Dios, ganaste. Pero a muchos Dios, aleluya, tiene que traer los enfermos, casi muriendo, para que conozcan que necesitan de Dios. Para que ese orgullo que tienen
aleluya, se les quite. Pero es duro, pero con Dios todo lo podemos. Es mejor que nos traiga con esos lazos de amor y no con azote. Pero hay muchos que les gusta que Dios los azote. Pero tú sabes por qué Dios lo hace, porque Dios te ama y te quiere salvar. Pero hay cabezones que no entienden lo que Dios está diciendo. Dios quiere que tú vengas y vengas intacto. Aleluya. Yo he visto a personas que han venido a los pies de Cristo ya muriéndose. Y he visto personas como mi padre, que Dios le dio la oportunidad con 3 pastores y no quiso buscar de Dios, no quiso humillarse. Y hay personas tan orgullosas que no, y se murió sin Cristo. Y Dios lo amaba tanto que lo quería salvar. Y así hay personas que no quieren humillarse, que Dios viene y los llama, y los llama, y los llama y no vienen. Que Dios los ha llamado a ese lugar y no quieren venir. Pero hasta que les jalen las orejas y lo traigan, y ya cuando les va a doler con el ay de dolor, van a entender. Por eso es mejor en este tiempo, cuando Dios nos ama con este amor, bella, chiquita, así con toda dulzura, lo que nos hable fuerte y duro, porque Dios es amor. Una vez me decía un borrachito, Dios es amor. Sí, digo yo, pero fuego consumidor también. No me cortes el texto. Dios nos ama con amor eterno, pero al que ama castiga como a hijo, porque lo quiere, porque quiere que se humille, porque quiere que lo busque, porque quiere darle grandes cosas. Proverbios 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Tenga la seguridad de que no quedará impune. Lucas 18:14. Aleluya. Os digo que 18:14, sí. Os digo que este descendió a su casa justificado antes de que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Os digo que este descendió a su casa justificado. Dios ya te justificó. Aleluya. Pero ¿qué dice? Será humillado, y el que se humillare será exaltado. Dios va a defender a aquel que se humilla delante de Él. Aquel que es sincero de corazón. Aquel que lo busca, pero aquel que no lo hace, o lo hace para que la gente me vea. Hermano, no es para que la gente lo vea, es para que Dios te vea. Porque yo no sé usted, pero a mí lo que me importa es lo que Dios diga de mí. Suena feo, pero no lo que digan los demás. Porque a mí me salva Cristo. Cristo es el que viene por mí. ¿O es alguien más? Yo le tengo que agradar a mi Dios, aunque el que sea a la par suya te señale, hable mal de ti, te critique. Esto es parte de lo que nos va a pasar. En los caminos del Señor siempre va a haber gente incómoda, gente que no te agrade. Pero eso no importa. ¿Sabe por qué? Porque el que te tiene que agradar, el que tiene que amar, se llama Dios. Y ese es el más importante. Porque es el que te llamó. Y no solamente te llamó, te justificó. ¿Por qué? Porque llegó un momento en nuestras vidas que cuando aceptamos a Cristo de corazón nos humillamos. Y no nos importa quién nos esté viendo, nos humillamos delante de Dios. Porque sabemos que la solución se llama Cristo. Y Cristo siempre va a ser la solución. Aleluya. Dios promete a los humildes riqueza, honor y vida eterna. Los orgullosos recibirán destrucción y castigo. No hay mejor manera de vivir que andar humildemente con nuestro Dios. Por lo tanto, humíllense delante de Dios y Él los exaltará.
y hay que humillarnos. Hay varios ejemplos en la Biblia, aleluya, de personas que se humillaron delante de Dios, como el rey Nabucodonosor. Después de su arrogancia y el castigo infligido por Dios, que le dejó como un hombre animal por 7 años, se humilló y reconoció la grandeza de Dios, lo que lo llevó a restaurar su reino, y como se relata en el libro de Daniel. Pero ¿qué tuvo que pasar ese hombre? 7 años como un animal, hasta que él reconociera quién era el Dios de Israel. Si lo hubiera reconocido desde un principio, se hubiera ahorrado esos 7 años. Pero él creyó que era él. No es que ese milagro pasa porque soy yo. Eso sucede porque soy yo. No, usted y yo no somos nada. El que sale un milagro se llama Cristo. Y el que te usa se llama Dios, porque Él quiere usarte. Pero para eso tienes que humillarte, para poder utilizar ese vasito, esa vasija. Entonces Nabucodonosor, es que soy yo. 7 años como un animal, hasta que él reconoció quién era el Dios de Israel, quién era el Dios de Daniel. Dios restauró su reino. Y así hubieron muchos en la Biblia. Pero él tuvo que pasar 7 años hasta que reconocer quién era Dios. David. En el Salmo 51, David se humilla profundamente en arrepentimiento por su grave pecado, centrándose en la necesidad de ser perdonado, lavado y restaurado por Dios, mostrando así la eficacia de su arrepentimiento. Pero vea qué diferencia. Nabucodonosor necesitó 7 años para reconocer quién era Dios. Pero David en ese momento se dio cuenta que había fallado y se humilló. Se arrepintió en ese momento de lo que él había hecho, porque él reconoció que había pecado delante del cielo. Como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y con la tierra. Pero reconoció que necesitaba de Dios. Pero el orgulloso no reconoce que necesita de Dios. Por eso no se humilla. Por eso no lo busca en adoración, en exaltación. Hermano, hermana, eso es lo que venimos a hacer en este lugar. Aparte de adorar y exaltar a Dios, su bendita palabra, nos venimos a humillar delante de Él. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que hayas reconocido junto en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Jesús, el ejemplo máximo de humillación, quien siendo Dios se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es una actitud que los cristianos deben imitar. Someteos a Dios y a su palabra. Si Jesús es el vivo ejemplo de la iglesia, siendo hombre, siendo Dios, se hizo semejante a los hombres, se humilló delante del mismo Dios y vino a hacer lo que Dios le había encomendado a esta tierra. Si el mismo Dios nos da el ejemplo, ¿por qué no lo seguimos? ¿Por qué no lo seguimos? ¿Por qué no nos humillamos delante del Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob? Hermano, no somos nada delante de Dios. Y aún así Dios tiene misericordia de nosotros todos los días. Dios nos ama tanto que todavía tiene misericordia de la iglesia. Todavía tiene misericordia de este mundo. Pero tenemos que buscarle una humillación, aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia.
La Biblia llama a las personas a humillarse ante Dios. La Biblia llama a sus hijos a humillarse delante del Dios Todopoderoso para recibir su gracia y ser exaltados por Él. Porque recuerde que el que se exalta será humillado y que se humilla será exaltado. Esto implica dejar a un lado el orgullo, la autojustificación y vivir en obediencia y el servicio a Dios. Autojustificación, yo me justifico de lo que yo hago, yo me justifico de los pecados. Señor, no puedo orar porque estoy ocupada. Señor, lo hago más tarde. Señor, ahora no puedo buscarte. ¿Cuántos en tu momento le hemos dicho porque ha pasado? Y nos ha pasado en el diario vivir, afanados, afanados, afanados. Y se nos olvida que primero es Dios. Se nos olvida que el que camina con nosotros es Dios. El que nos protege y nos libra de todo mal se llama Dios. Y a veces se nos olvida orar cuando salimos de casa, sabiendo que Él guarda nuestra salida y nuestra entrada. Pero a muchos se les olvida para que Dios nos guarde y nos protege. Entonces nos autojustificamos y decimos: Señor, es que yo no puedo. Es que estoy ocupada, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, estoy afanada, tengo que limpiar la casa, es que tengo que ir a comprar tal cosa. Primero Dios, todo lo demás va a venir por añadidura. Y usted va a ver cómo Dios va a hacer lo que usted le está pidiendo, porque yo sé que la iglesia le está pidiendo a Dios, todos los días le pedimos a Dios. Y vivir en obediencia y servicio a Dios de manera similar a como lo hacíamos antes. Yo sé que antes, cuando teníamos ese primer amor, cuando veníamos al principio, cuando buscábamos a Dios, yo no sé si a ustedes les pasaba, pero cuando conocíamos a Dios no nos queríamos ir de la casa de Dios. Era esa ganas de estar en la presencia de Dios cuando lo conocimos por primera vez y de aprender de su palabra. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está la iglesia que le buscaba a Dios con devoción? ¿Dónde está la iglesia que se humillaba? Cuando Ana se humilló, cuando Ana oró, cuando Ana gimió, cuando Ana suplicó delante de Dios, Dios le dio lo que ella quería. Pero a veces ni siquiera lloramos delante de la presencia de Dios. Por eso no recibimos nada. No es que se lanzó la palabra, sí se tiene que cumplir, sí se va a cumplir. Pero ¿qué estás haciendo tú para que se cumpla? Aleluya. ¿Qué estás haciendo tú? Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios fue obediente. Dios en todo tiempo llamó al Padre: Padre, permite que pase de ti esa copa. Padre, siempre estuvo Padre, el Padre, el Padre en la boca del mismo Jesucristo. Y a veces ni siquiera en nuestro trabajo saben que somos hijos de Dios. Porque el Padre no está en nuestra boca. Jesús no está en nuestra boca. Dios no está en nuestra boca. Y es el Dios que te da todo, aleluya. Es el Dios que te da todo, iglesia. Porque sin Él no somos absolutamente nada. Por lo tanto, humíllese delante de Dios. Toda rodilla se doblará delante del Rey. Y va a ser toda rodilla. Y Él los exaltará. ¿Qué espera la iglesia para humillarse? Les dejo esta frase. ¿Qué espera la iglesia para humillarse? ¿Qué espera la iglesia para buscar de Dios? ¿Espera que Dios venga? ¿Espera que Dios lo llame antes? ¿Espera una prueba dura? Usted sabe que cuando usted se humilla, usted busca presencia, puede venir la prueba y la dificultad y usted está fuerte. ¿Me escuchó? Puede venir la prueba y la dificultad y usted no se va a quebrantar.
Y uno dice, pero ¿cómo va a decir la hermana eso? Yo no me voy a quebrantar. Usted no se va a desesperar porque usted ya se fortaleció en el Señor. Antes de que eso pasara, sucediera, usted vino y se humilló delante de Dios antes de que el día malo venga. Y cuando vino esa prueba y esa dificultad, no te movió. No te movió. Esos son los maduros en Dios. Pero para que usted madure en Dios, tiene que buscar presencia. Porque cuando viene ese golpe no te va a afectar. Ese golpe no te va a inclinar. Ese golpe no te va a sacar de los caminos del Señor y no vas a hacer un berrinche. Porque el que hace berrinche no es maduro en Dios. No se humilla. No hace drama. ¿Sabe por qué? Porque sabe quién es el Dios que le sirve. Porque conoce a ese Dios de lo imposible. Porque sabe que lo que está sucediendo es algo momentáneo. Porque Dios lo va a resolver. Pero eso depende de tu humillación. Porque muchos vienen y el proceso te dura una semana, pero como tú no entiendes, un mes, y no sigues entendiendo 2 meses, hasta que entiendas que Dios es el que hace las cosas, hasta que te postres y te rindas y el Señor, a lo que tú quieras, como tú quieras y cuando tú quieras. Pero muchas veces queremos que Dios haga lo que nosotros queramos, cuando nosotros queramos y como nosotros queramos. Queremos mandar a Dios. Por eso tenemos que humillarnos y quitar ese orgullo. Porque Dios hace las cosas como Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Porque al fin y al cabo Él es Dios. Así que fortaleceos en el Señor, en el poder de su palabra, porque su palabra es verdad. Entonces, para finalizar les digo, humillémonos delante de Dios, iglesia. No nos están quitando nada, aleluya. ¿Qué les quiero decir? Para mí la mejor adoración a Dios es cuando nos humillamos. Para mí la mejor adoración es cuando Dios nos humillamos. ¿Por qué? Porque Dios empieza a llenarnos. Dios nos empieza a quitar ese dolor que sentía en mi corazón. Cuando llegamos a esa humillación delante de Dios, nos damos cuenta realmente que necesitamos a Dios. Pero muchas veces queremos solucionar los problemas usted y yo, y no podemos. No podemos solucionarnos sin Dios. Sin Dios usted y yo no podemos solucionar nuestros problemas. Si Dios nos mandó a ese desierto, a esa dificultad, Él mismo nos va a dar la salida. Él mismo nos va a sacar. Pero no haga bochinche. No haga berrinche. Simplemente dele la gloria y honra al que vive para siempre. Porque Él va a resolver el problema. Él va a resolver lo que te está agobiando. Porque no me puede decir la iglesia está bien, la iglesia nunca. Aleluya. Vamos a estar al 100%. Siempre vamos a ser pasados por desierto. Siempre vamos a pasar por procesos. Siempre va a venir el enemigo a molestar. Pero si usted está fortalecido en el Señor, cuando eso pase, usted va a estar firme. Nada te va a mover. Porque el que te plantó aquí se llama Dios. Y el que te puede sacar se llama Dios. Él es el único. El hombre no lo puede hacer. ¿Quién va a poder sostener la mano del Señor? ¿Quién va a poder decirle a Dios qué hacer? Nadie. Nadie. Solamente Dios. Hasta que la orden de Dios sea dada, la iglesia no puede hacer nada. Póngase sobre sus pies, iglesia.